Buenos días, buenas noches, mi nombre es Freddy Cruz y estamos una vez más aquí en los relatos de Freddy. El tema de hoy que les traigo es acerca de una casa que me prestaron y estaba totalmente embrujada. Me prestaron esta casa para que yo la cuidara y estuve cerca de un año cuidando la casa. Pero se los digo honestamente, yo como mago alquimista, eh, que comprendo el alfa y el omega de las ciencias ocultas, nunca me he expuesto a una situación como la que me pasó en esa casa durante todo ese año. Fue algo insólito, increíble, pero dentro de todo lo que me pasó, pude soportarlo, pude llevar la situación manteniéndola al margen y que de ahí no pasara, pero nomás con el hecho de recordarlo, se me ponen los pelos de punta. Fueron, fueron muchos meses atormentado por la situación dentro de esa casa, que al final me vi en la obligación de entregarla y retirarme de ahí porque no me podía estar, mi energía y lo que había dentro chocaban y por más que yo intentaba a veces tratar de mantener la raya, esta energía también se explotaba, se avivaba de repente y pues yo solo lo que hacía era defenderme y tratar de no prestar mucha atención a lo que me estaba sucediendo. Eh, ¿Qué pasó al final? Pues que la casa se quedó, pues la dejé sola y al final pues un tiempo nadie la habitó, ahorita paso por ahí y hay gente habitándola. A veces que me he querido detener a explicar a las personas que están ahí que es un error muy grave el que estén ahí metidas porque van a sufrir estragos y bastante. ¿Qué estragos? Pues pueden perderlo todo, las cosas materiales, pueden tener un accidente, ese matrimonio se puede romper, inclusive pues puede haber una tragedia con los niños. Es algo muy poderoso y muy fuerte que está ahí aprisionado en esa casa. Yo lo analicé, vi la situación, me concentré para poder sacar esa energía que estaba ahí adentro, pero créanme, hice todo lo posible y al final tuve mejor que retirarme. ¿Por qué? Ahorita les explico todo el procedimiento y cuál fue el motivo por el cual tuve que irme. Bueno, me habla una persona y me dice, mira, yo me voy a salir de esa casa porque me tengo que ir, ya solicité casa en el gobierno, ya me van a dar mi casa y pues tengo que desalojar ahí. Pero como es de una persona que está en Estados Unidos, no la quiero dejar sola totalmente. ¿Me podrías cuidar la casa mientras se decide qué se va a hacer con ella y se va a rentar o qué más van a hacer? Está bien, le dije, yo la cuido. En el caso fue que moví pues, mis cosas para allá, mi ropa y todo, eh, y me meto a ese hogar. No había notado yo de momento que alguna sensación extraña. Créanme que soy muy sensible a este tipo de cosas, pero ahí no había notado en el momento que entré como que estas energías son muy abusadas, digámoslo así, ¿no? Como que son como la tortuga, esconden la cabeza y esperan nomás en el momento que uno sea vulnerable para comenzar a hacer de las suyas. Y así fue, fíjense que pasó meses, tal vez unos 3 4 y empecé, es cuando apenas empecé a tener, bueno, sensación de que algo no estaba bien dentro de esa casa. ¿Cómo me di cuenta? Pues ahí va paso a paso. En otro podcast más detallado, les voy a enseñar cómo deshacerse de este tipo de energías o cómo mantenerlas al menos a raya. Si es algo muy poderoso que nos está afectando, pues a ver, eh, tratar de neutralizarlas o retirarlas en total, ¿no?
pero ya es un proceso tedioso y requiere de conocimiento y práctica. Pero bueno, les decía, ¿cómo puedo yo, bueno, en ese momento me preguntaba yo, ¿cómo puedo saber si en este momento esos ruidos que escuchaba? Aquí les explico. Por las noches empezaba a oír que se arrastraban muebles. Todo comenzó así muy, muy despacio. Primero eran algunos segundos, unos minutos, y después era durante horas. Entre eso de las 10 de la noche y la 1 o 2 de la mañana, era un sonido que me hacía pensar pues inmediatamente que alguna energía estaba atrapada ahí o estaba ahí para causar estragos. Pero los muebles que se arrastraban se oían por toda mi recámara donde yo dormía, en toda la sala. Inclusive podía pensar que esos ruidos, llegué a pensar, perdón, que esos ruidos provenían del vecino. Me subí al techo para ver por la parte de atrás y era patio, totalmente despejado. Entonces yo lo sentía, aquí lo sentía en mi oreja, en mi oído, en mi nuca, sentía todo ese movimiento de muebles. Y podía recargarme en cualquiera de las cuatro paredes y oía el sonido a través de las paredes, que había muebles que se arrastraban y no comprendía. Total que terminé acostumbrándome a ese sonido. Pues ya era un sonido que ya para mí se hizo costumbre. Después, animales, fíjense, cucarachas, eh, moscas por doquiera, sin pies y alacranes. Eso sí me estaba, no podía dormir porque cuando menos me paraba andaba uno cerquita de mí, un alacrán, o por las paredes los sin pies, más que nada en las esquinas. Moscas, pues infinidad, se agrupaban. Y ahí ya dije yo, pues aquí, gato encerrado nuevamente. Bueno, mientras a mí no me haga daño, dije, si hay una energía que se manifiesta, tal vez desde hace varios años, a alguien que ahí vivió, alguien, alguna pechoría que también se pudo haber hecho dentro de esta casa, algo malo que vinieron a implantarle aquí. Bueno, esperemos que a mí no me afecte. En ese entonces, yo andaba trabajando, siempre he trabajado en la construcción, como les comento, soy albañil, y me encontraba yo pues trabajando, tenía hasta dos o tres trabajos distintos y me desplazaba un punto, me desplazaba a otro. Era tanto mi ocupación que al llegar a esa casa, pues lo único que yo hacía era prender el aire y acostarme a dormir. No me preocupaba de momento ponerme a hacer un ritual, una conjuración, una invocación, algún exorcismo o limpieza de la casa porque era tan cansado que me era casi imposible, me sentía muy cansado. Y era por ese mismo motivo. Las energías te envuelven, te atacan en todos los aspectos. Pero me empecé a dar cuenta que se vino la mala racha. Ahí ya fue cuando empecé a despertar, digamos, o sea, empezó la mala racha al meterme en esa casa. Siempre tuve buenos trabajos, siempre estuve ligado a muchas personas ingenieros, arquitectos o personas, dueños de empresas que me daban muy buenos trabajos. Y resulta que al entrar ahí, todo se vino abajo. Todo totalmente. Por unas o por otras cosas, todo se perdió. Terminé empeñando toda mi herramienta, terminé perdiendo los carros, terminé prácticamente sin trabajo propio, yo como contratista, pues lo perdí todo, pero fue algo rápido. Creo que ya llevaba 6 meses en esa casa cuando ya todo lo había perdido. Al menos tuve la dignidad de comprarme una moto y empezar a repartir comida en esa moto hasta donde llegué a parar. Saludo para todos aquellos repartidores. Saludo y mucho cuidado cuando anden en la calle. Bueno, un trabajo pues que me gustó y lo disfruté mientras lo estuve haciendo. Pero aquí viene de nuevo. Me subo a esta moto y empiezo a tener accidentes de pequeños
hasta que se fueron algunos graves accidentes que decía yo, esto no puede estar pasando, decía, o sea, ¿qué motociclista en su sano juicio pega golpes 3 veces por mes o casi uno por semana, por así decirlo? Y llegó la racha en la que también fue probable. Todo se estaba echando a perder. La motocicleta, pues de tanto golpe, pues también se me echó a perder. Primero empezó con descompostura, una tras otra, una tras otra, una tras otra. Sin embargo, la moto era nueva y comenzaba una tras otra. Cuando me iba a caer un pedido que valía la pena efectivo de ir a cobrar 400, 500, 600 pesos, algo tenía que pasar, pero había ocasiones en las que no podía llegar. Recuerdo, tengo bien presente una vez aquí en la ciudad de Hermosillo, que por la calle de Veracruz y Naranjo, iba muy contento yo porque primer efectivo del día. Y van a creer que mi llanta trasera se ponchó con un colmillo de algún animal. No lo agarró por la parte más dura, sino que lo agarró por un costado. Cuando me paro y saco ese que era un colmillo, era un diente de animal.